Hola, qué gusto. Entramos a nuestra última sesión de todo lo que ha significado el poder de la visión, ¿no? Y habíamos un poco repasando, habíamos visto áreas en las que tenemos que ser perfeccionados para alcanzar la visión, tales como el amor, habíamos visto también la unidad, habíamos visto también la fe, ¿no es cierto? Y la paciencia, muy importante. También hemos visto la macrotomía, muy importante, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver algo muy importante: por qué el hombre, ¿no es cierto?, fue destituido de la gloria de Dios, fíjese, por la falta de obediencia. Y en realidad esta área es la obediencia, ¿no es cierto? Como un texto de apoyo podemos ver el libro de Filipenses capítulo 2, verso 8. La obediencia es una de las actitudes más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega de la voluntad. Fíjese que Dios es tan poderoso, pero sobre lo único que no tiene poder es sobre su voluntad. Entonces la obediencia es la actitud de renunciar totalmente a nosotros mismos para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios, y eso es producto de un quebrantamiento. Entonces, ¿qué es un quebrantamiento? Es quitar la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Dios. En otras palabras, hoy podemos ver que estamos viviendo una crisis, y eso es por causa de la autosuficiencia del hombre. El hombre cree que puede solucionar solo sus problemas hasta que viene la crisis, y ahí se da cuenta, ¿no es cierto?, que la autosuficiencia no le sirve. Entonces, fíjese que quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo, de tus planes, propósitos, proyectos, ambiciones, incluso de tus propios esfuerzos. Entonces, quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desanimarte, inutilizarte a fin de que todo tu ser, fíjese, pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 20:20, Eclesiastés 10:2. Alguien dijo que en el mundo secular físico, cuando las cosas se quiebran, se rompen, se parten, se resquebrajan, pierden su valor, ¿no? En el mundo espiritual las cosas son diferentes, porque mientras más nos rompamos, nos quebrantemos y nos quebrantemos, fíjese, resquebrajemos delante de la presencia de Dios, más valemos para Él. Por tal, estas acciones nos conducen a la obediencia. Entonces Dios tiene que hacernos entender que somos vasos e instrumentos, canales por donde Él lleva a cabo su obra. Entonces Dios no está interesado en lo que hacemos por Él, sino por lo que hacemos que Él nos mandó a hacer, porque en esto está incluida su voluntad y nuestra obediencia. Entonces podemos hacer la obra de Dios y desagradarle, porque lo que a Dios le agrada no es que hagan su obra, sino que se haga su voluntad. Entonces lo más grande que tú puedes hacer es hacer lo que Dios te mandó a hacer, porque lo grande no está en hacer, sino en obedecer. El libro de Samuel nos dice, ¿no es cierto?, cuando Samuel le quiso decir a Saúl en 1 Samuel 15, 22 al 23, se agrada más Jehová de la obediencia, ¿no?, que de los muchos sacrificios, y el que preste atención a su palabra, que la grosura de muchos carneros. Lo importante no es hacer la obra de Dios, sino su voluntad. Entonces podemos estar haciendo cosas buenas y desagradar a Dios, porque a Dios no le agrada nada de lo que tú hagas, así sea bueno. Si Él no te presenta, si Él, fíjese, si Él te lo mandó a hacer, entonces es diferente. Cuando enseñó lo que es la tentación, explicó que la tentación no es solo lo malo que Satanás te presenta, sino todo aquello, sea malo o sea bueno, que Satanás te presenta para sacarte de la voluntad de Dios. Por eso es importante, o lo importante no es hacer la obra de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. No todo lo bueno es de Dios. Satanás puede usar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios, y en esto está el engaño. Cuando analizamos a Satanás como engañador, describimos que el engaño es la sutileza de Satanás, ¿no es cierto?, que tiene que presentarse siempre en una gran mentira.
¿no es cierto?, como una gran verdad para sacarte de la voluntad de Dios. En otras palabras, Él es el padre de la mentira y siempre trabaja con medias verdades para destruirte. Entonces Satanás es tan sutil para engañar que utilizó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Su objetivo era sacarlo de la voluntad de Dios utilizando la verdad, es decir, la palabra. Por eso debemos estar claros con lo que estamos haciendo. Como ministros de la obra de Dios, si lo que estamos haciendo, fíjese, Dios nos lo mandó a hacer, o es un instinto de nuestra voluntad, o es una oportunidad que se nos presentó en el momento. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 17 verso 10 que si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer como siervos inútiles, ¿no es cierto?, ¿cómo será si no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, o si hacemos lo que no se nos mandó a hacer? Entonces, cuando estemos en el tribunal, ¿no es cierto?, de Cristo, en el tribunal de Cristo, no vamos a recibir galardones por obra, sino por el carácter de la obra. Pablo dijo en 1 Corintios 3, 11 al 15 que la obra de cada quien será probada, puesta en manifiesto. Dice que la obra, es decir, el carácter de ella misma, que indica el motivo o los móviles que llevaron a hacer la obra, será pasada por fuego. ¿No es cierto? Que el fuego representa el juicio. Dice que el fuego, ¿no es cierto?, quemará la obra que está representada por ciertos materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y si la obra se quema o se extingue, no se debe a que la obra estaba representada con material no resistente al fuego, madera, heno, hojarasca, que dichos materiales representan la obra que el hombre hizo, ¿no es cierto?, en su propia voluntad y con motivos equivocados. Pablo dice que tal obra sufrirá pérdida y no tendrá recompensa o galardón, aunque sea salvo, así haya pasado por el fuego que representa el juicio, porque tal juicio no era para condenar, sino para galardonar. El libro de Romanos 14, 10, el libro de 2 Corintios 5, 10, ¿no es cierto? Pero si la obra no se quema o se extingue, ¿no es cierto?, es porque está representada con materiales resistentes al fuego: oro, plata, piedras preciosas, que dicho material representa la obra que el hombre hizo, que Dios le mandó a hacer con motivos correctos. Dice que tal obra recibirá su recompensa o su galardón. ¡Qué tremendo! En el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 10 dice que cada uno de los que está en el tribunal de Cristo recibirá según haya hecho en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces debemos aclarar que cuando se refiere a lo malo, no se refiere al pecado, porque el término que Pablo utilizó aquí no es kalos ni ponera, ¿no es cierto? Es failo, que significa que no se refiere al pecado. Fíjese, el failo significa malo, ¿no es cierto?, en cuanto a inutilidad, y no malo en cuanto a pecaminosidad. Esto indica que en el tribunal de Cristo no se va a tomar en cuenta la obra, sino el carácter de la obra. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Por esa causa decimos que no es lo que yo haga para Dios lo que tiene valor, sino lo que haga que Dios me mandó a hacer. De allí el peligro de dedicarle más tiempo a la obra del Señor que al Señor de la obra. Fíjese, alguien dijo que si pasamos más tiempo con el Señor de la obra, seremos más eficaces en la obra del Señor. Entonces muchas veces entramos en un afán por la obra como producto de la preocupación, ¿no? Dios realmente muchas veces a mí me dijo en realidad que no me preocupara por su obra, que me ocupara de su obra, y la ocupación está en hacer exactamente lo que Él nos manda a hacer. Entonces puedo concluir con un testimonio que escuché también de otro hombre de Dios. Él es Ronald Coor, ¿no? En una ocasión Ronald le dijo a Dios que él desearía tener algo que nunca haya sido de él. Si te doy mis pantalones, ya son de tu propiedad. Tú hiciste la materia prima. Si te doy mi carro por igual, ¿qué puedo dar que no haya sido de tu propiedad? Y oyó la voz de Dios que le dijo: Ronald, hay algo que es de tu propiedad, que te lo entregué,
en el huerto del Edén y que viene siendo mío cuando tú me lo entregas, tu voluntad. Nosotros podemos hacer con nuestra voluntad lo que queramos, podemos obedecer o desobedecer. Las mismas actitudes podría tomar Jesús, pero él tomó la mejor, entregar su voluntad, que implica obediencia hasta el punto que en Hebreos 5:8 dice que aprendió la obediencia. Esto indica que a pesar del gran clamor, lágrimas, y a pesar del hecho de que el Padre lo oyó, y a pesar del hecho de que Jesús, que es hijo, era necesario que sufriera a fin de aprender por experiencia toda la amplitud de la obediencia, Jesús en parte sabía lo que era obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Jesús vino a conocer la obediencia en forma práctica cuando vino al mundo en calidad de hombre como verbo. Sabía y conocía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Entonces, como verbo no tenía a quién someterse, pero cuando este verbo se hizo carne, empezó a experimentar lo que era la obediencia en el huerto de Getsemaní. Fue un momento tan decisivo para Jesús para tomar tal actitud de obediencia. Solamente allí fue donde Jesús pudo conocer y aprender en toda su extensión, plenitud y amplitud lo que era la obediencia y lo que implica obedecer. Entonces debemos tomar las mismas actitudes de Jesús, vivir en obediencia, que se pueda dar en nosotros lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2 verso 5, que hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, que a pesar del sufrimiento y la agonía entregó su voluntad al Padre. Nuestra voluntad debe estar en total entrega a Dios, cueste lo que nos cueste. Debemos tomar en cuenta que Jesús tenía una voluntad muy propia, ¿no es cierto?, aparte de la del Padre, pero Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él dejó de hacer lo que podía hacer en su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos dos opciones, obedecer o desobedecer. Tomemos la mejor opción, que creo que es la obediencia. Entonces, tomemos en cuenta que la desgracia más grande que sucedió en el mundo vino como producto de la desobediencia. Finalmente, otra área que tenemos que trabajar es la humildad. Fíjese, humildad del griego tepeino, de lo que dícese de lo que no se levanta de la tierra. De allí la actitud del judío para adorar, ¿no es cierto?, en humillación. Se tiraba en tierra hasta poner el rostro sobre la arena o el terreno donde se encontraban. Humildad es producto del quebrantamiento, dice Filipenses 2:5 al 8, y nos conduce a la obediencia. Filipenses 2:8, y nos hace aceptos del favor o de la gracia de Dios. Proverbios 3:34, Isaías 57:15, Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Humildad es cuando logramos entender que todo lo que hemos logrado, ¿no es cierto?, hacer en la obra de Dios, y para Dios fue posible porque Dios está con nosotros. Qué tremendo. Humildad es el fruto del conocimiento que uno adquiere de su incapacidad y debilidad e impotencia para realizar la obra de Dios. Es el ver la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Qué tremendo. Y vamos a ir con algunos conceptos, ya vamos terminando, ¿no es cierto?, algunos conceptos prácticos para alcanzar la visión. Número 1, no trates de imitar a nadie. Tú tienes tu propia visión y tu personalidad. Acuérdate que en el ministerio existe la pluralidad y la versatilidad. Cuando Pablo en Efesios 4:11 hace mención de los ministerios en cada término para referirse a ellos, dijimos, en su culminación aparece la letra S, ¿no?, que no solo indica pluralidad, sino versatilidad. Es decir, Dios tiene muchos pastores, pero son diferentes tipos de pastores, ¿no? Hay muchas formas de pastorear y así sucesivamente, ¿no es cierto? No imite a nadie. Usted tiene su propia personalidad y su propia visión. Número 2, deje al espíritu de competencia, envidia y celo, ¿no? Debe estar seguro de lo que Dios le llamó a hacer. No hay nadie en este mundo que pueda ocupar el lugar que Dios le ha dado a usted, ¿no es cierto? Un ministro debe estar seguro de su posición y posesión. En cuanto al ministerio se refiere, uno de los individuos que te enseña que no te estás moviendo en la competencia, envidia y celo es cuando delegas responsabilidades. Qué tremendo. Por otro lado, número 3, incluye a tu familia en la visión que Dios te ha dado. No descuides tu hogar. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Si no sabes administrar tu hogar, ¿cómo podrás administrar y ministrar las cosas de Dios? Pablo en el libro de 1 Timoteo 3:4, Tito 1:6 dice que el obispo o el ministro debe ser un buen administrador de su hogar, en el orden de prioridad, primero Dios, luego la familia, la iglesia y el trabajo. Fíjese, por otro lado, número 4, no te independices de Dios para alcanzar la visión. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. La obra de Dios solo la puedes llevar a cabo con Dios. Número 5, no descuides tu vida devocional. Hechos 4:6, lo que hagamos en Dios depende de lo que seamos en Él. Pasemos más tiempo con el Señor de la obra, fíjese, que con la obra del Señor, y seremos más efectivos en su obra. Número 6, esfuércese, dedíquese y ocúpese en la visión que Dios le ha dado. Dios no trabaja con negligentes, dice Mateo 25:14 al 29. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Dios le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra y yo estaré contigo. Dios está dispuesto a bendecir la obra de tus manos en tu esfuerzo y dedicación, ¿no? Deuteronomio 2:7, 2:28, 39, perdón. Dios pone en tus manos el recurso, de ti depende que lo pongas a producir. En Proverbios 6:9 al 11, 10:4, 23:21, 30:8 al 9 dice que en la flojera y en la negligencia viene la escasez y la ruina. No esperes que Dios te lo dé todo. Él ya hizo su obra, ahora tú debes poner las cosas por obra. Número 7, sé íntegro en todas las acciones, apártate del pecado. En Hebreos 12:1 dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Toma en cuenta que el peso nos resta velocidad en la carrera, el pecado nos elimina, según Hechos 21:28, 1 Timoteo 4:16, el peor enemigo que tienes para alcanzar la visión eres tú mismo, ten mucho cuidado. Y finalmente, número 8, no seas pesimista, sé optimista en la visión que Dios te ha dado. Un buen líder nunca se conforma con lo que hasta ahora ha alcanzado, siempre quiere más. Toma en cuenta de que en Dios nunca se termina de conseguir, siempre hay que buscar. Debemos sufrir del complejo de insatisfacción positiva, nunca conformarte con lo que tienes. Acuérdate que el peor enemigo que tiene una persona para alcanzar el éxito es el desánimo. No te desanimes, Dios te bendiga.